que están levantando, exaltando el nombre de Jesús, el Cristo resucitado, y queremos nosotros unirnos, estar de acuerdo también, hermanos, de que Él reciba la gloria y la honra. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos de las redes sociales que están acompañándonos. Oramos que el Señor también les edifique sus vidas con la palabra que estaremos compartiendo. Y obviamente, si no miran el mensaje ahorita en vivo, lo pueden ver más adelante durante el transcurso del día o en otra ocasión, pero queremos que sean edificados de la misma manera con la palabra de Dios. Quiero animarlos a que abramos la Biblia. Vamos a empezar con el versículo, hermanos, el versículo que tenemos, ahí está, Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a estar, hermanos, leyendo versículo 20 al 22. Y yo quiero iniciar con la cita en la primera pantalla apareciendo, hermanos, porque quiero animarles a todos ustedes. No sé cuántos ya saben esta verdad. El capítulo 15 de Primera de Corintios es un capítulo, hermanos, que habla de la resurrección. Pablo, en una forma inspirada obviamente por el Espíritu Santo, le habla a esta iglesia de los Corintios y les explica, hermanos, paso a paso lo que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el significado de lo que ahora nosotros recibimos por la resurrección. Y yo les animo, hermanos, en la Biblia se conoce 1 Corintios 15 como el capítulo de la resurrección. ¿Tienen ahí su Biblia, hermanos? ¿Tienen ahí la escritura? Vamos a estar leyendo. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la otra pantalla dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y luego el siguiente versículo 22 nos explica eso que acaba de decir Pablo. Nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuántos de ustedes aquí, hermanos, están en Cristo? Amén. Vivimos en Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Dice, así como en Adán todos murieron. Entendemos esa verdad. Jesucristo, hermanos, vino a redimirnos del pecado que nos dejó Adán, la transgresión que él hizo. El pecado entró a la humanidad porque por un hombre entró, hermanos, el pecado. También vino Cristo y por él, hermanos, dice, todos los que son de Cristo van a ser vivificados. Y hermanos, Cristo resucitó de la muerte. Él fue crucificado, al tercer día fue levantado de entre los muertos, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre el enemigo, triunfando, hermanos, sobre la condenación que nosotros teníamos. Hermanos, Cristo ha resucitado. Cristo, hermanos, vive para siempre, eternamente. Él está, hermanos, aleluya, a la diestra de Dios. Siempre, hermanos, está intercediendo por nosotros. Y aquí en la pantalla está algo colorida, bonita, para que les llame la atención. Dice, hermanos, mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Alguno de ustedes sabe, hermanos? Quiero hacerles esta pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe cuántas religiones existen en el mundo? Yo lo sé porque lo investigué y les voy a decir. ¿Cuántos de ustedes calculan? ¿Cientos? ¿Miles? 4,200 a 4,300 religiones, sectas, como también le pueden llamar creencias, doctrinas. 4,200 a 4,300. Si ustedes van a la internet, ahí lo van a encontrar. Por eso yo se los estoy diciendo. Y hermanos, de todas estas religiones, de todas estas creencias, de todas estas, la fe que gente pone en diferentes dioses o en ídolos o en sus propias filosofías, hermanos, todos los dioses, todos los ídolos, ninguno de ellos, hermanos, ninguno de ellos, hasta las religiones que son más prominentes, que tienen muchos seguidores, ninguno de ellos, hermanos, su Dios ha resucitado de la muerte.
Ahora sabemos nosotros como creyentes que el cristianismo no es una religión. Entendemos que el cristianismo es una relación con nuestro Padre Celestial, entendemos eso muy bien. Y la mayoría de religiones, hermanos, tienen dioses o tienen ídolos que tienen que llevarles ofrendas para aplacar su ira o para recibir favor de ellos. Y nosotros, hermanos, tenemos un Dios amoroso, misericordioso, lleno de bondad, hermanos, lleno de esa paciencia, de compasión sobre nuestras vidas, que Él, hermanos, no nos pide que le traigamos una ofrenda para poderlo agradar. Obviamente, Él pide nuestro corazón como ofrenda, pero hermanos, Él se dio a sí mismo, y ninguna religión que ustedes conozcan que existen de las 4,000 y tantas más que hay, ninguna tiene un Dios como tal. Por lo tanto, hermanos, podemos nosotros decir con esa verdad, lleno el corazón de convicción: Cristo Jesús murió por mis pecados. Ningún Dios, ningún ídolo, hermanos, se iba a entregar por sus seguidores, por aquellos de los que piden la adoración. Ninguno, queridos, ninguno de ellos va a hacer o hizo o hará el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. Porque estábamos en pecado. Él, hermanos, nos dice claramente la Biblia, nos vino a redimir, vino a triunfar sobre el enemigo. Ahorita en un momento vamos a mirar unas escrituras. Vino a triunfar sobre la muerte y vino, hermanos, a redimirnos, a librarnos de la maldición de la ley que existía contra nosotros. Si ustedes están mirando en la pantalla, hermanos, podemos nosotros ver cómo Jesús triunfó sobre el enemigo, y esta escritura la usamos el domingo pasado, que estábamos hablando, hermanos, del Cordero Pascual. Nosotros miramos, si quiere ir a su Biblia, Colosenses capítulo 2, por favor, capítulo 2, 14 y 15. Esta es la manera, queridos, que Jesucristo triunfó sobre nuestro enemigo. 14 dice, 2:14 Colosenses: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús derrotó al enemigo, hermanos. Jesús le quitó la autoridad del enemigo que tenía sobre nosotros, nos hizo libres, nos reconcilió con el Padre, nos dio acceso al trono de la gloria. Ahora somos hijos adoptados por medio de Jesús, porque éramos, hermanos, esclavos del pecado y del enemigo. Jesús nos hizo libres porque Él lo derrotó. Nos dice claramente Colosenses. También, hermanos, podemos nosotros ver que Jesús triunfó también sobre la muerte. Quiero que vaya a la escritura de 1 Corintios 15, que es el capítulo que les ya mencioné. Se encuentra, hermanos, allí la descripción o la narración de Pablo hablando de la resurrección de Jesucristo. Aquí habla de la muerte, cómo Jesús triunfó sobre la muerte. 1 Corintios 15, ¿lo tienen ahí, hermanos? 54 y 55 dice de esta manera: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, ahora los creyentes no tenemos el temor de morir en la carne, de morir físicamente. ¿Saben por qué, queridos? Porque esa muerte es solamente una transición. La muerte física es el umbral, es abrir la puerta, hermanos, a la eternidad. Pero una eternidad, hermanos, con Cristo, una eternidad llena de esperanza, una esperanza viva que Cristo nos ha dado. Ahorita vamos a llegar a explicar un poco más de eso. La muerte, hermanos, fue vencida por el Señor Jesucristo. Ahora tú y yo no tememos morir. Al contrario, hermanos, al contrario. Nosotros debemos de estar con esa paz en nuestro corazón, que el día que nosotros partamos de este mundo que está muy mal, hermanos, vamos a estar descansando en la presencia de Dios. ¿Cuál es la razón?
Jesús venció la muerte eterna. No la muerte física, hermanos, todos vamos a morir. Hebreos dice, está escrito que el hombre muera una vez. Todos vamos a morir. A excepción de Enoc, a excepción de Elías. Y bueno, Moisés sí murió, pero no encontraron el cuerpo. Supuestamente también creo que Moisés lo llevó al Señor en el cuerpo, pero él no lo encontraron. Dice que subió al monte y ya no lo hallaron. ¿Dónde está Moisés? Pues no lo hallaron para enterrarlo. Esos hombres no probaron. Bueno, Moisés dice que murió, pero no encontraron su cuerpo. Pero Enoc se lo llevó Dios. Elías, el carro de fuego se lo llevó Dios. No experimentaron muerte física. Nosotros la muerte física la vamos a experimentar, pero no la muerte eterna, porque Cristo la venció. Cristo venció la muerte, hermanos. Pero también, hermanos, Cristo venció la maldición de la ley. Nosotros, queridos, si quisiéramos agradar a Dios cumpliendo la ley, no hubiéramos podido. El pueblo judío tenía la ley, no podía, hermanos, cumplir la ley, no podían hacer todos los requisitos, no podían cumplir los 10 mandamientos como nosotros tampoco los podríamos cumplir. Estábamos bajo esa maldición. La ley, hermanos, nos condenaba porque no podíamos nosotros justificarnos delante de Dios, pero vino Cristo. Vino Cristo, hermanos, a cumplir la ley y a librarnos de lo que era la ley. La ley nos decía, hermanos, que éramos pecadores sin esperanza de ser redimidos por la ley, porque nadie podía cumplir la ley. Pero Cristo, hermanos, vino, murió en esa cruz del Calvario y nos redimió. Miren lo que dice Gálatas, por favor, vaya en su palabra ahí, Gálatas 3:13. ¿Están todos, hermanos? Él nos vino a quitar la maldición. Dice así: con Cristo estoy juntamente, estoy leyendo otra escritura. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo, hermanos, nos redimió de la maldición de la ley. Éramos, hermanos, imposibilitados de podernos salvar cumpliendo la ley, porque no la podíamos cumplir. Y Cristo vino, hermanos, a cumplir la ley. Él sí la cumplió. Él tenía esa capacidad y esa habilidad. Era todo hombre humano, pero era todo Dios todopoderoso también. Y Él vino, hermanos, y nos redimió de esa maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Me puse a estudiar, hermanos, qué significa eso, maldito aquel que es colgado en el madero. No significaba que Jesús, hermanos, murió en la cruz, en el madero, y por eso fue maldito, no. El Deuteronomio, hermanos, nos dice que cuando una persona moría, ya sea que moría en un madero, la colgaban o lo ahorcaban, era un castigo, etc., no podía quedarse ese cuerpo allí toda la noche. No podía amanecer hasta el siguiente día, porque Dios maldecía ese cuerpo. Dice, por esa razón, hermanos, cuando Cristo fue crucificado en la cruz, cuando lo quitaron de la cruz, el mismo viernes por la tarde, por la noche, dice, antes de que se pusiera el sol, pidieron el cuerpo de Jesús para sepultarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque no podía quedarse allí en la cruz, porque esa era parte de los ritos de la ley que exigían que se hiciera tal cosa. Pero, hermanos, nosotros teníamos la maldición. Cristo cargó en sus hombros nuestra maldición. Porque Él, hermanos, resucitó de la muerte. Ahora diga: yo soy libre. Dígalo con convicción: yo soy libre. De su corazón, yo soy libre. Amén. Satanás no tiene poder sobre tu vida, hermano. La maldición ha sido removida de nosotros, y la muerte eterna no la vamos a experimentar. La muerte física sí. Vamos a llegar el tiempo en que se nos acaba la cuerda que llevamos. Los años que Dios nos dio van a llegar a su final. Esa muerte la vamos a experimentar todos. Pero la muerte eterna, hermanos, la muerte eterna, ¿qué es? Separados por siempre de con Dios. Eso, hermanos, nosotros
no lo vamos a experimentar. Diga gloria, gloria a su nombre. Ahora, hermanos, somos libres, somos libres. Cristo nos hizo libres, Cristo nos redimió, Cristo nos salvó, Cristo nos reconcilió. Ahora tenemos acceso al Padre. No solamente eso, queridos, pero hay una cantidad innumerable, hermanos, de beneficios que nos ha dado la resurrección. A propósito, quiero decir algo, hermanos. Muchas ocasiones, cuando hablamos de celebrar la resurrección, muchas ocasiones, hermanos, los predicadores, los expositores, los pastores, narramos cómo sucedió la resurrección. Hermanos, eso ya lo sabemos. ¿Cómo sucedió? Sabemos, hermanos, que Cristo fue sepultado, que fueron las mujeres muy de mañana con hierbas aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Y podemos narrar eso, que es una hermosa historia, pero ya la hemos escuchado varias veces. Son más que, hermanos, el aprender cómo fue la resurrección. Cambiemos la pregunta: ¿por qué sucedió la resurrección? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ocurrió la resurrección? ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos, hermanos, muertos en delitos y pecados, y solamente había una forma de ser libres. Por eso, hermanos, ocurrió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos en cárceles de opresión y Él vino a darnos libertad. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, ahora nosotros tenemos entrada al Padre por el camino que Cristo Jesús nos abrió con su sangre. ¿Por qué? Porque antes no teníamos acceso. Porque ahora, hermanos, podemos llamarnos tú y yo hermanos. Dios ha proveído, queridos, esa hermandad por medio de Jesucristo. Su resurrección hizo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se uniera. Y ahora tú y yo, aunque seamos de diferente nacionalidad, diferente cultura, diferente trasfondo, unos guapos y otros más guapos. Ya pensó que iba a decir algo más, ¿verdad? Todos, hermanos, somos ahora, estamos bajo la esperanza que nos dio Jesucristo con su resurrección. ¿Por qué? Porque estábamos necesitados de ella. Bueno, podemos pasar el tiempo de la enseñanza diciendo cómo sucedió, que eso es lindo. Pero ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque yo era pecador y Cristo murió en la cruz por mis pecados, derramó su sangre. La linda alabanza que cantó Zaira, lindo mensaje. Porque, hermanos, yo no tenía acceso a Dios. Porque no tenía acceso a Dios, por eso Cristo murió. Ahora, hermanos, les hablé de el triunfo que Jesús hizo sobre Satanás, el triunfo que Él hizo sobre la muerte, el triunfo que Él nos ha redimido, hermanos, de la maldición. Pero también, y Pepe hizo mención a esa escritura cuando estaba orando, hermanos, también la resurrección de Jesús nos dio una esperanza viva. ¿Saben, hermanos, qué significa tener una esperanza viva? Es muy diferente, hermanos, a una esperanza ojalá y ocurra. Es muy diferente a tener una esperanza temporal. Esta esperanza, hermanos, que Jesús nos dio cuando Él resucitó, es una esperanza viva. En otras palabras, permanece para siempre. Y esa la encontramos en el libro de Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1. Y yo quiero que abra su Biblia allí, capítulo 1, versículo 3 y 4, por favor. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Pedro 1, versículo 3 y 4. Miren, hermanos, lo que nos habla aquí acerca de la esperanza. ¿Están conmigo allí, hermanos? ¿Quieren leerla conmigo? Si tiene su Biblia, léala conmigo, por favor. Vamos a leer 3 y 4, por favor. Bendito el Dios y Padre. No lo estoy oyendo y leer, hermanos, lea conmigo, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos a parar allí, hermanos. Una esperanza viva por la resurrección. Antes no teníamos esperanza. Antes estábamos alejados del Señor. Antes, hermanos, éramos hasta enemigos de Dios.
Pero la resurrección de Jesucristo no solamente nos ha acercado, no solamente, queridos, tenemos acceso a Dios, ahora tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza, hermanos? Que un día, esta esperanza viva, un día tú y yo vamos a estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Y yo quiero asegurarme en esta hora que tú tengas esa seguridad en tu corazón, que tú vas a salir de este lugar con esa esperanza viva, porque no solamente, queridos, nos da una esperanza, un día va a ocurrir, sabemos que va a llevarse a cabo, va a suceder, va a acontecer esto. Pero hermanos, ¿qué esperanza tenemos nosotros? ¿Esperanza de qué? Esa esperanza viva es real, es de parte de Dios, amén. Pero miren lo que dice el versículo 4, hermanos. Me encanta lo que dice el versículo 4. Voy a leerlo otra vez corrido el 3 y para seguir al 4. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren, hermanos, sigue diciendo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la esperanza, hermano. La herencia, queridos, ahí está para nosotros, de parte de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, hermanos, hizo esta obra de obediencia al Padre Celestial, ir a la cruz. Mi esposa ayer estaba mirando la película La Pasión de Cristo, y desde que esa película salió, hermanos, cada año mi esposa se asegura de ver esa película que tiene un mensaje tan lindo, La Pasión de Cristo. Y anoche estaba ahí mirando la película, hermanos, y el sacrificio que vemos que Jesús, hermanos, hizo en esa película es muy gráfica, está bastante, se puede decir, con mucha sangre, como Jesús es azotado, castigado. Pero hermanos, esa película no es nada en comparación con lo que Cristo experimentó. Si ustedes leen el libro de Isaías, queridos, dice que su rostro no tenía figura, hermanos. Y no solamente por el castigo que él experimentó, pero ustedes, hermanos, consideren, voy a decirlo de esa manera, ¿cómo miras tú delante de Dios, hermanos, tu pecado? Feo, negro, sucio, oloroso, horrendo. Ahora, hermano, considera multiplicando eso por millones de almas, con todo su pecado que fue puesto en Jesús, sobre los hombros de Jesús. Al grado, hermanos, que cuando él estaba en la cruz, clamó a Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, hermanos, estaba poniendo en su Hijo ese pecado nuestro, para que tú y yo fuéramos limpios, justificados, liberados, salvados, restaurados, adoptados para con un Padre amoroso, porque lo hizo Jesús. Y no solamente nos llevó el pecado, nos sacó de la cárcel de opresión, pero nos ha dado una esperanza viva. ¿Esperanza viva de qué, hermanos? Que vas a recibir tu herencia. Y esa herencia no está en el cielo, queridos, no se contamina. Esa herencia, hermanos, no se marchita, porque es viva. Esa herencia, hermanos, no puede ser manchada, porque está reservada en los cielos para ti y para mí. Podemos decir amén y gracias a eso, hermanos. Ahora, qué bonito, hermanos, tener esa esperanza, y la debemos de atesorar, debemos de meditar en ella, contemplar que un día la vamos a recibir, la herencia. Pero pastor, eso está muy bien, y qué bueno que hay esa esperanza, un día vamos a estar con el Señor. Pero ¿qué ahorita que estamos aquí en la tierra? ¿Qué ahorita que vivimos nuestras vidas cotidianas? ¿Qué debemos hacer con este Cristo resucitado? ¿Qué debemos nosotros, hermanos, cómo debemos de vivir, hermanos, con esta poderosa verdad? Que ningún ídolo, ningún Dios, hermanos, con letra minúscula,
se ha levantado de la muerte, nunca ninguno de ellos ha triunfado como nuestro Cristo. Por eso lo declaramos Rey de Reyes, Señor de Señores. Pastor, ¿qué hacemos ahorita en este tiempo? Vivimos nuestras vidas cotidianas, todos los días vamos a trabajar, vamos a hacer nuestras cosas. ¿Cómo podemos vivir esa resurrección? Pues pueden hacer esa pregunta más. Dígame, Pastor, ¿cómo vivimos esa resurrección en nosotros? Pastor, ¿cómo podemos vivir esa resurrección en nosotros? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué les parece si vamos a Colosenses capítulo 3? Colosenses, vaya por favor allí. Colosenses capítulo 3, 1 y 2. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han resucitado con Cristo? ¿Entendemos qué significa eso, hermanos? Porque Efesios nos dice, hermanos, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Pero pastor, yo estoy aquí en la tierra, ¿cómo estoy? Bueno, hermano, eso es la fe que tú y yo tenemos en las promesas y en la palabra de Dios. Efesios 1 dice, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Bueno, de esa misma manera, hermanos, Colosenses nos dice qué debemos hacer con la resurrección de Jesús en nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Colosenses capítulo 3, versículo 1 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos resucitaron con Cristo? ¿Se recuerdan cuando murieron? Sí. ¿Se recuerdan cuando murieron? Sí. ¿Cuándo fue eso? Mayo 7. Aquí mi hermana esposa dice su fecha, cuando ella nació de nuevo, su salvación. Vamos, ¿cuándo morimos con Cristo? Bueno, nada más apunten esa escritura para que la estudien. Gálatas capítulo 2, 20 dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que, hermanos, Cristo vive en mí. ¿Cuándo morimos con Cristo, hermanos? Cuando nosotros comprendimos que la muerte de Cristo fue también la muerte de nuestro pecado. ¿Me están siguiendo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice Gálatas 2:20. Y dice Colosenses, Pablo hablándonos, ahora pues, amén, si habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos resucitaron con Cristo? Amén. ¿Cuál es nuestra tarea, nuestra ordenanza? Aquí dice, buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son esas? Ahorita las vamos a, está en ese mismo capítulo, ahorita las vamos a encontrar. Buscar, dice, las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Y qué dice, hermanos? Sentado a la diestra de Dios. Ahí está Cristo y dice, hey, ¿has resucitado con Cristo? Hay que buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son esas? Ahorita se las voy a enseñar. Porque podemos quedarnos un poquito allí pensando, meditando, ¿cuáles son las cosas de arriba? Nunca hemos estado arriba, ¿cuáles son? Ahorita, hermanos, la Biblia nos lo va a decir bien claramente. Vuelvo a leer el pasaje. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, vuelve a poner énfasis, poned la mira, tu mirada, tu enfoque, tu vista, poned la mira otra vez en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero hermanos, si dejamos allí la escritura, nos quedamos, se puede decir, a medias. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las cosas de arriba? ¿Cuáles son las cosas de la tierra? En una manera lo podemos comprender, hermanos, pero gracias a Dios que la palabra respalda la palabra, y en este mismo capítulo encontramos cuáles son las cosas de arriba y cuáles son las cosas de la tierra. Y ustedes y yo somos llamados a poner nuestra mirada, ¿dónde, hermanos? En las cosas de arriba. ¿Cuáles son esas? Bueno, vamos a buscarlas. Quiero que vaya en ese mismo capítulo, hermanos, de Colosenses 3, versículo 5, por favor. Capítulo 3, versículo 5. ¿Estamos allí? Dice así, hermanos: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuáles son esas cosas, hermanos?
terrenales. Dice, no pongas la mirada en las cosas de la tierra. ¿Sí? ¿No lo acabamos de leer hace un momento? Ahí está en la pantalla. Haced morir pueblo terrenal en vosotros. ¿Qué son las cosas de la tierra, hermanos? O las cosas, hermanos, terrenales. Aquí están, bien enlistadas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, por cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales, cuando no éramos resucitados en Cristo, cuando éramos unos pecadores, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dice el 8, dejad también vosotros todas estas cosas, hermanos, que ya no opere esto en nosotros, ¿qué? La ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí está la escritura, hermanos, otra vez. Otra vez. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Todavía no las leemos, pero ya leímos las de la tierra. Donde está Cristo sentado en Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, que acabamos de leer. Amén. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Gracias por preguntarme, ahí está enseguida. Versículo 12, por favor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. ¿Quieren mirar, hermano, qué son las cosas de arriba? La misericordia de Cristo. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, cuando hablamos de cosas de arriba, no estamos hablando de cosas que son muy místicas, muy difíciles de comprender. No, hermano, las cosas de arriba es el carácter de Cristo. Es el fruto del Espíritu operando en tu vida. Cuando tú y yo tomamos el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, esas son las cosas de arriba. Amén. Porque hemos resucitado, hermanos, somos llamados a buscar y a vivir operando en esas cosas. Voy a volverlo a leer. 12 vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántos aprendimos hoy cuáles son las cosas de arriba? ¿Cuántos aprendimos hoy cuáles son las cosas de la tierra? De donde Pablo nos dice, hey, ya resucitaste con Cristo, eres una nueva criatura, enfócate en el carácter de Cristo y tráelo a tu vida para que tengas una vida victoriosa. No te vayas con la corriente de este mundo, con las cosas de la tierra. Ya lo leímos hace un momento. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Estamos viendo cómo el Señor, hermanos, está hablándonos claramente que esta resurrección de Jesucristo a nosotros nos da la habilidad, hermanos, y abre Él el horizonte, despeja lo que haya de interrupción para alcanzar las cosas de arriba. Y aquí está el carácter de Cristo. Dice, hermanos, siguiendo en la escritura, en el 14 dice, y sobre todas estas cosas que es la misericordia, la mansedumbre, la humildad, la paciencia, sobre todas estas cosas, dice, hermanos, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y cuando tú y yo hagamos eso, queridos, hay una recompensa preciosa de parte de Dios, que es el 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué corazones tenemos, hermanos? Corazones resucitados, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Si hemos resucitado con Cristo, ya escuchamos lo que nosotros necesitamos hacer.
La obediencia, hermanos, es más importante que el sacrificio. La obediencia es la que Dios recompensa. Y está viendo la palabra siendo muy clara para con nosotros en qué es lo que debemos nosotros hacer. Si tú y yo, mi amado hermano, hermana, continuamos siendo arrastrados, voy a decir así, siendo influenciados, siendo tentados por las cosas que están sobre la tierra, queridos, no vamos a tener esa vida victoriosa de la resurrección. Pero si nosotros nos enfocamos en buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, con su benignidad, su compasión, su fidelidad, hermanos, su perseverancia, el fruto del Espíritu Santo operando en nosotros, tú y yo vamos a experimentar la vida verdadera que Jesús nos vino a dar con su resurrección. Y el versículo, para concluir esa cita, hermanos, el versículo 16. ¿Cómo lo podemos nosotros lograr? Queridos, ahí está la respuesta clara. La palabra de ¿qué, hermanos? Habite, hermanos, cuando vengan los domingos a la iglesia. No, hermanos, no. En abundancia, la palabra habite en vosotros en abundancia. Entre más tú y yo, amado hermano, nos llenamos de la palabra, estudiamos la palabra, meditamos en la palabra, conocemos la palabra, más esa vida del Cristo resucitado va a manifestarse en nosotros. Por eso, después de que Pablo, hermanos, enumera las cosas de la tierra, las cosas de arriba, él dice, ¿sabes cómo lo vas a lograr? A mantener esa victoria. 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y concluye el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, feliz día de resurrección. Dios nos ha hablado hoy. A mí me ha hablado. Yo nunca había visto esa escritura como se las estoy diciendo hasta anoche. Estudiando, uno tiene que buscar la presencia de Dios, la dirección de Dios, las sabidurías para compartir la palabra de Dios, y Él me da esta revelación. Estaba tan contento con mi esposa, y ya Dios me dio el mensaje completo, gloria a Dios, y aquí se los vengo a entregar a ustedes. Y hermanos, como luego dice el cartero, hey, yo solamente traigo las cartas, yo no soy el que las escribo. ¿Ok? Las escribe el Señor, yo solamente soy el que las trae, el que las da, el que las entrega, para que cada uno de nosotros, hermanos, por medio del Espíritu Santo, hagamos las decisiones que nosotros debemos hacer en cuanto a lo que el Señor nos está hablando. ¿Estamos bien, queridos? La resurrección de Jesucristo, hermanos, nos dio esta victoria, nos ha abierto el camino. Ayer, muy por la tarde, ya acabándose el día, mi pastor, Jaime Tol me mandó un texto deseándonos un buen día de resurrección, unas lindas palabras, y hablaba de la esperanza que tenemos ahora en Cristo, hermanos. Y yo quiero decirles a ustedes, hermanos, esa esperanza está viva. Esa esperanza nos ha hecho a nosotros hermanos. En su texto él me hablaba de eso. Nos ha hecho, hermanos, ahora tener acceso al Padre. Nos ha dado, hermanos, libertad de la maldición. Ahora no tenemos que cumplir con la ley. Cristo ya cumplió la ley y nos ha hecho nosotros libres, hermanos, para glorificar a nuestro Padre Celestial sin tener que estar peleando contra el enemigo que Él ya venció, sin tener, hermanos, que estar siendo sujetos a la carne para que no seamos arrastrados por las tentaciones, y para ahora, hermanos, tener la esperanza viva. La herencia, queridos, allá está en la gloria, no se va a borrar, nadie nos las va a quitar, hermanos. Jesús o Dios no nos las va a remover si no nos portamos bien en ninguna manera, porque ahora, hermanos, el Cristo resucitado mora en nosotros.
nos ha hecho libres. Y si el Hijo del Hombre te ha hecho libre y me ha hecho libre, somos, hermanos, libres en verdad. Cristo, más ahora, hermanos, Cristo ha resucitado. Se levantó de la muerte para darnos vida y vida abundante. Queridos, que no sea nada más una tradición, un domingo especial. No, querido, vive la resurrección al salir de este lugar. Mañana cuando vayas a tu trabajo, vive la resurrección. Y cuando pasen las cosas del mundo, de la tierra, que te quieran atraer, no, ¿sabes qué? Yo estoy mirando, yo estoy buscando las cosas de arriba, allá donde está Cristo, porque a Él yo le quiero servir, a Él yo le quiero honrar, a Él yo le quiero obedecer, y mi vida pertenece a Él. Y haz oración, hermano, haz oración continua, diaria. Dice: Señor, límpiame de las cosas del mundo, límpiame del cochambre, de la basura que hay, de las tinieblas, sácame, Señor, porque yo quiero tener la vida de Cristo resucitado todos los días en mí. No es solamente un domingo, hermanos, es todos los días, todos los días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Te bendecimos por medio, Señor, de tu Espíritu Santo. Queremos agradecerte, Señor, por esta palabra que nos has entregado. Te damos gracias, Jesús, porque tú con poder y gloria te levantaste de esa muerte, subiste a los cielos para interceder por nosotros. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra quede impregnada en nuestro corazón, para que la recordemos durante el resto del año, Señor, que nos queda por vivir, mientras volvemos el año siguiente, Señor, a traer este tema, Padre, en este día especial de celebrar la resurrección de Jesucristo. Padre, gracias por